Gracias, presidenta. Adelante. La Ley de Cambio Climático es un instrumento fundamental en la política ambiental y climática de México. Hay que recordar que se expidió de manera concertada en el contexto de la reforma energética llevada a cabo hace algunos años en nuestro país. Esta ley tiene como finalidad contribuir a que la temperatura del planeta, tal como lo establece el propio Acuerdo de París, no se eleve más allá de 1.5 o 2 grados centígrados. Y esto se hace a través de contribuciones nacionalmente determinadas, que son los compromisos de reducción de emisiones de cada nación en el planeta. Estas contribuciones se proyectan hasta el año 2030, en donde cada país, insisto, se compromete a reducir sus emisiones en este sentido. El Acuerdo de París es un tratado que fue ratificado por el Senado, por lo tanto es ley suprema de la nación. Establece el propio Acuerdo de París que la ambición en los compromisos tiene que ser creciente, que tienen que revisarse cada 5 años y que tienen que ser progresivos. Todo esto se logra a partir de una serie de políticas y de instrumentos que tienen que ver con el inventario de emisiones de cada país. Esto es, en los sectores de transporte o vehicular, en el sector de energía eléctrica, en el sector de petróleo y gas, en el sector agropecuario, causante fundamentalmente de la deforestación, y en el sector industrial, en industrias pesadas, como es el caso de la siderurgia, del cemento y de la petroquímica. México es el 9º emisor en el mundo como país y también ocupa el lugar número 9 en términos de emisiones per cápita. Y hay que decir que la responsabilidad de las emisiones en el mundo recae fundamentalmente sobre las élites, sobre los primeros 2 deciles de ingreso. Las élites en un país desarrollado contribuyen igual que las élites en un país emergente como el nuestro. Ahora, México hizo su primera NDC o compromiso en 2015 y se esperaba que a los 5 años, en el 2020, se renovara este compromiso, se hiciera más ambicioso, se hiciera mucho más profundo en términos de reducción de emisiones para cumplir no solamente con el Acuerdo de París, sino con las orientaciones establecidas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Sin embargo, pasó algo absolutamente decepcionante. En 2020, el gobierno de Morena, en vez de establecer un nuevo compromiso, una nueva NDC más estricta y más ambiciosa de reducción de emisiones al 2030, hizo trampa moviendo la línea base proyectada de emisiones hacia el 2030 y cometió un fraude en contra del Acuerdo de París. Presentó a las Naciones Unidas una nueva NDC que además de, como ya lo comentaba, es un fraude aritmético, no tiene políticas expresas, ni programas, ni tampoco instrumentos de reducción de emisiones en el sector energía, en el sector transporte, en el sector de petróleo y gas, en la deforestación y en el sector industrial, principalmente en cemento, siderurgia y petroquímica. Y tendría que haberlos, porque sin políticas y sin instrumentos, esta NDC que presentó el gobierno mexicano, como ya lo comenté, es una burla y es un fraude al Acuerdo de París y por lo tanto está violando una ley suprema de la nación, que es el propio acuerdo, porque fue ratificado por el Senado de la República. Sin embargo, debemos de reconocer el trabajo que ha hecho la presidenta Edna Díaz de la Comisión de Cambio Climático y el diputado Murat del Partido Revolución Institucional en hacer modificaciones a esta ley de cambio climático que me parece que son pertinentes y que debemos apoyar de cualquier forma. ¿Por qué? Porque se establece que la revisión de estas NDCs o compromisos, de las estrategias y de las líneas base, tiene que hacerse cada 5 años, en vez de cada 10 años como era antes. También equipara obliga a que las estrategias nacionales sean consistentes con los compromisos internacionales o con la NDC que se presenta ante el Acuerdo de París y que además que tengan que ser progresivas, cosa que hay que decirlo, contradice a lo que ha hecho el propio gobierno de Morena en el año 2020. Entonces, hay que votarlo a favor, les pido el voto a favor de este dictamen y desde luego estar pendientes para que exijamos al gobierno de Morena
que cese el fraude y la trampa al Acuerdo de París y que haga una nueva NDC que presente en la COP de Egipto, que sea más estricta, progresiva y que cumpla con el propio Acuerdo de París. Muchísimas gracias.